Hola, hola. Buenas noches, ¿cómo están? Muchas gracias por estar aquí. Bienvenidas y bienvenidos a esta magnífica clase magistral con el doctor Raúl Escamilla. Raúl, muchas gracias como siempre que estés acá, que nos estés pues compartiendo tu conocimiento, tu experiencia, tu sabiduría y también pues obviamente extremadamente valorado y necesario tu ciencia, ¿no? La ciencia que construyes y que has estado creando ya varios años, ¿no? La primera vez que nos vimos hace creo que ya 3 años, no me acuerdo. Y pues creo que has tenido millones de avances que me han parecido asombrosos. Primero que nada, pues un gran reconocimiento por ello y agradecimiento también porque estás abriendo la brecha para todas y para todos los que estamos en este camino. Entonces te quiero, pues sí, también valorar eso, ¿no? Y pues agradecer mucho tu trabajo, ¿no? Sin más, pues te damos la palabra, dame tantito. Si me permites, por favor, que más allá de que yo te presente, adelante, cuéntanos de toda tu trayectoria, que muchas y muchos quizá habrán escuchado, pero siempre nos da mucho gusto también seguir conociendo con más detalle todo lo que has hecho, ¿no? Entonces, muchas gracias, doctor, y pues bienvenido a este grupo, pues posgrado que, como sabes, estamos en esta iniciativa para ofrecer una alternativa educativa también, como ya hay varios diplomados y certificados, pues acá buscamos una maestría y doctorado por investigación, pero acá buscamos ese acompañamiento terapéutico y le damos el enfoque de medicinas ancestrales y enteógenos, eh, que es pues ese también unificación entre lo científico, abuelas y abuelos, ¿no? Entonces, pues muchas gracias y bienvenido. Muchas gracias, Oscar, por la presentación y gracias a todos por conectarse para compartir este momento, ¿no? Como breviario acerca de los usos terapéuticos de los psicodélicos y cuál es la neurobiología, las bases científicas. Yo soy médico por parte de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Me vine a la Ciudad de México en el 2000 a hacer la especialidad en psiquiatría y pues después me quedé a hacer el curso de alta especialidad de manejo integral de los trastornos del espectro de la esquizofrenia. También hice mi maestría en ciencias en el 2004, desde 2004 al 2006, también con el tema de esquizofrenia y factores de riesgo para el desarrollo de esquizofrenia a nivel de la etapa temprana de la vida. Eh, a partir de entonces, pues estuve trabajando como médico adscrito en la clínica de esquizofrenia y como coordinador del 2007 al 2017. Tuve la oportunidad también de entrar a estudiar un doctorado en ciencias con el enfoque en la farmacogenética, de la respuesta al tratamiento con los antipsicóticos. Y después fui llamado a ocupar un puesto de confianza ahí en el Instituto Nacional de Psiquiatría, donde me formé. Ahorita ya llevo pues ya 25 años y medio, ya para 26 años desde que llegué como residente. Fui jefe de las clínicas de alta especialidad del 2017 al 2019 y actualmente tengo el puesto como subdirector de consulta externa, subdirector médico. También participo en proyectos de investigación. Tengo el nombramiento por parte de CONACYT, de SNI, este, del Sistema Nacional de Investigadores nivel 1 y también el nombramiento de la SINSAI como investigador nivel C. Y pues mi interés reciente, mi incursión al campo de la medicina psicodélica, pues como ahorita platicábamos, pues es relativamente reciente. Tendré cerca de 3 años, 3 años y medio. Sí, a partir de la invitación por parte del grupo de trabajo de Ania Loizaga Belder.
y Jesús María González Mariscal me invitaron a participar en el proyecto Teonanácatl, buscando, y seguimos todavía, ¿no? No ha sido un camino, ha sido un largo camino, no ha sido un camino fácil, y seguimos proponiendo y seguimos trabajando en el proyecto de poder aterrizar y utilizar el extracto del hongo psilocibe como alternativa terapéutica en pacientes que tienen trastorno depresivo mayor. Y a la par, pues tenemos algunas otras líneas, proyectos observacionales en modelos animales también para probar diferentes psicodélicos y pues tratando de abrir camino en este campo que pues no es tan nuevo, es nuevo para la ciencia, pero es nuevo, no es nuevo para la civilización, ¿no? Porque todo este conocimiento pues viene de los médicos tradicionales, pero este abordaje desde el punto de vista de la ciencia pues es relativamente reciente. Entonces, lo que estamos tratando es de abrir este camino para disminuir todos los estigmas, educar a la población en reducción de daño y buscar entornos más adecuados para que puedan darse estos tratamientos, para que se pueda incorporar en algún momento a los modelos de tratamiento occidentales en los sistemas hospitalarios y que cada vez más gente pueda tener acceso a estas medicinas que pues todos hemos visto que funcionan para una gran gama de padecimientos, que es la propuesta para modificar o romper el paradigma de los tratamientos actuales, ¿no? De los psicofármacos que tienen pues, muchos efectos colaterales y pues no encontramos la respuesta, un nivel de respuesta satisfactoria y esto nos lleva a buscar otras alternativas y hacia allá va la ciencia. Las universidades de mayor prestigio a nivel mundial se encuentran estudiando y abordando estos tratamientos porque pues consideran que es la esperanza para padecimientos que no tienen, pues hasta ahorita no tienen un buen pronóstico y pues vamos a empezar, ¿no? Primero una breve introducción en qué consiste la medicina psicodélica, cómo se define. Pues bueno, esto ya lo saben, es una subclase de compuestos cuyo principal efecto es desencadenar estados mentales, no ordinarios, conocidos como experiencias psicodélicas o viajes, y que tienen una aparente expansión de la conciencia. Probablemente esta clasificación vaya a cambiar después, en relación a, pues también cómo pues, cómo se vayan, agregando nuevas clasificaciones, se vayan, descubriendo nuevos mecanismos de acción, ¿no? Algunos de ellos estarán clasificados o no como psicodélicos y después saldrán, por ejemplo, de la ketamina, que probablemente sea algún agente de tipo disociativo, ¿no? Y que no propiamente psicodélico. También otro de ellos, probablemente el MDMA, que es clasificado como empatógeno o entactógeno. Después probablemente salga de la clasificación y se vuelva un poco más compleja. Entonces, como les mencionaba, pues estos compuestos, el principal efecto es desencadenar estados mentales no ordinarios, conocidos como experiencias psicodélicas o viajes, y acompañados de una aparente expansión de la conciencia. Los clásicos, pues están los alucinógenos que inducen efectos a nivel perceptual, como el LSD, que es el ditilamida del ácido lisérgico. Están los enteógenos, que tienen propiedades espirituales como los hongos psilocibe, la psilocibina, la ayahuasca, la mescalina, el peyote, la ibogaína en entornos, contexto de medicina tradicional. Y también están los empatógenos o entactógenos, tienen características más de conexión social o emocional, como el 3,4-metilendioximetanfetamina, que es el MDMA.
Dentro de los compuestos también se pueden clasificar como naturales. Está, como les mencionaba, la ayahuasca, la psilocibina y la mescalina. La ayahuasca sabemos que es una infusión de plantas autóctonas propias de América del Sur. Está el 5-MeO-DMT, que proviene de las secreciones tóxicas del sapo del desierto de Sonora. También está la psilocibina, que pues sabemos que proviene de diferentes especies del hongo de género psilocibe, que es utilizado con fines curativos espirituales por las culturas maya y azteca, principalmente, que aquí es donde, de aquí es de México, de nuestro país, es donde sale todo este movimiento psicodélico. Y también está la mescalina, que es el peyote, que también se encuentra en el cactus de San Pedro. Ujú. Este es el bufo alvarius, el Incilius alvarius, de donde se obtiene el 5-MeO-DMT, que es uno de los psicodélicos más potentes que existen. Y también están los compuestos sintéticos, como el ácido lisérgico, que fue sintetizado por primera vez en el año de 1938. Se aisló del hongo del cornezuelo y se comercializó como complemento al proceso psicoterapeútico. Es uno de los, pues bueno, si no es el que más, es uno de los psicodélicos que están más asociados a estigma. También asociado a la contracultura de finales de la década de los 70, la década de los 60, ¿sí? Y se habla que pues este compuesto sintético tiene un efecto que mejora la introspección y la autoconciencia de la persona. Se caracteriza también porque es una de las experiencias también más largas que se pueden presentar. Con el uso de los psicodélicos hablamos de que pueden llegar a ser con una experiencia dentro de una dosis de exposición de 150, 200 microgramos, que puede llegar a durar más de 12 horas. Y también está el MDMA, es otro de los sintéticos que fue desarrollado por primera vez por Anton Korslich en el año de 1912. Las sustancias psicodélicas están incluidas en la lista 1 de la Ley de Sustancias Controladas de 1970 en los Estados Unidos, y el resto, bueno, de regulaciones equivalentes, ¿no? En nuestro país también está dentro del grupo 1. Son aquellas sustancias que no han demostrado algún efecto terapéutico, que por lo tanto pues no se recomienda su uso, que esto está cambiando. Cada vez se acumula más el acervo de evidencia científica para, pues, derribar esta idea, ¿no? Entonces, cualquier investigación relacionada se vio restringida hasta estudios posteriores en 1990. De acuerdo a la estructura química, como les mencioné, primero estaba la clasificación clásica, después viene la clasificación en base a si son compuestos naturales o científicos, pues digo, naturales o sintéticos, y ahora es la clasificación en base a la estructura química, que se clasifican como triptaminas. Entre estas podemos encontrar la psilocibina, la psilocina, el DMT, el 5-MeO-DMT, que son producidas de manera sintética, de manera natural, perdón. Están las sintéticas, las ergolinas, que es el LSD, este, y pues la ketamina, el MDMA, ¿sí? Y otros compuestos, ¿no? Las feniletilaminas, entre ellas está la mescalina, el MDMA, y los agentes disociativos o de tipo delirantes, como está la salvia. El componente principal es la salvinorina, A, está la ketamina, está la ibogaína y está el mucimol, ¿no? La muscarina, ¿no? Los psicodélicos habitualmente se ingieren de manera de profármacos. El compuesto original inerte es inerte, pero al ingresar al cerebro se convierte en metabolitos, o al ingresar al organismo, a veces a través del paso del tracto del aparato gastrointestinal, el sistema digestivo, se convierten en ingredientes psicoactivos, como es el caso de la psilocibina, que por una reacción de fosforilación se convierte a psilocina, que finalmente es el que tiene el efecto psicoactivo.
Los psicodélicos, hay psicodélicos que tienen una estructura química similar a la serotonina y pues bueno, hay receptores para en las neuronas para esta misma molécula que son los receptores de serotonina. Los mejores caracterizados es el 5-HT2A y el 5-HT1A, dependiendo de, pues bueno, de la especificidad del subtipo de receptor. Estamos hablando de indolalquilaminas que tienen menor especificidad para el receptor 5-HT2A y tienen un agonismo significativo para el receptor 5-HT1A, así como para los receptores de dopamina. Y ejemplos de estos, pues están el LSD, la psilocibina en DMT y el 5-MeO-DMT. Este efecto que tienen a través de los receptores de dopamina es el que se sugiere que puede llegar a tener el potencial de inducir síntomas psicóticos. Por eso también es importante pues hacer un tamizaje, hacer un filtro con estos pacientes, porque aquellos que tengan diagnóstico de esquizofrenia o manía, trastorno bipolar o predisposición a la psicosis, debería estar contraindicado el uso de este tipo de sustancias o medicinas. Las fenilalquilaminas tienen mayor especificidad para los receptores del tipo 5-HT2A y 5-HT2C, como es el caso de la mescalina. El mecanismo de los psicodélicos es muy complejo, es incluso más complejo que el de los psicofármacos que utilizamos en la práctica psiquiátrica todos los días. Digamos que se sigue estudiando todavía hoy en día cuál es el mecanismo principal de estos compuestos. No está dicha la última palabra, pero se habla que pueden llegar a actuar en una gama muy amplia de receptores, a nivel neuronal, este, receptores de glutamato, receptores de 5-HT2A, los receptores de serotonina, y van a inducir una serie de eventos a nivel intracelular que a final de cuentas impactan en el núcleo o en la expresión del código genético. Se habla que también pueden tener un papel en relación a la regulación de la respuesta del sistema inmune, como a nivel de los corticosteroides, también a nivel de factores relacionados con la plasticidad del sistema nervioso central, que es la forma en cómo se van creando ramificaciones y conexiones entre las diferentes células para aumentar la comunicación de áreas que habitualmente no están acostumbradas a comunicarse de manera habitual, que esto pues puede favorecer también la respuesta para una amplia gama de trastornos. Pues podemos hablar de ya aterrizando estos efectos a nivel de plasticidad neuronal con reorganización estructural de las conexiones entre las diferentes células o neuronas, incluso las células de sostén o la glía, y también la forma en cómo se transmite la señalización del impulso nervioso que pasa a través de las neuronas y los axones. Estamos hablando que hay cambios cognitivos, perceptuales, donde puede haber alteración en la percepción del tiempo durante una experiencia o una expansión de conciencia, puede haber alucinaciones y que son alteraciones en la percepción de manera transitoria. Puede haber un mayor sentido de significado de la vida, del propósito. Puede haber también efectos, pues, no muy agradables como sensación de miedo, sensación de, de malestar, ¿no? Sensación de angustia, sensación de pensar que todo se ha perdido y finalmente una experiencia que es una de las más extremas, que es la pérdida de la isolación del ego, ¿no? Que es uno también de los mecanismos o de los efectos que se describen en la psicoterapia para trabajar, que vuelve a los pacientes más susceptibles a tener introspecciones. Cualquier terapia se puede, prácticamente cualquier tipo de terapia formal se puede beneficiar de este tipo de tratamientos. También hay cambios en el comportamiento a largo plazo, como y es el efecto terapéutico que se describe, que es lo que se está tratando, que estamos tratando de medir con los medicamentos o con los agentes psicodélicos, como es disminución de la ansiedad,
disminuir la sensación de indefensión, disminuir la conducta suicida, que es evidente, por ejemplo, con el uso de la ketamina, esketamina, disminuir el uso de sustancias, que es una de las líneas de tratamiento más prometedoras que hay actualmente, porque sabemos que hoy por hoy no hay un tratamiento estándar o definitivo para los trastornos relacionados con el consumo de sustancias. También se están utilizando para diferentes modelos y tratamientos relacionados con el dolor crónico, cambios a nivel del circuito neuronal, ¿no? Este, en donde se puede modificar la actividad de los diferentes circuitos o las diferentes áreas cómo están conectadas. Hay alguna disrupción en la conectividad regional, reconfiguración de la demanda metabólica y alteración de las expectativas previas, ¿no? Y estos son solamente algunos de los ejemplos que se han descrito de cómo pueden actuar estas medicinas. Estas sustancias actúan a nivel de esta área definida más como un concepto o constructo neuropsicológico, como es la corteza prefrontal, aumentando la concentración del glutamato. También actúa, pues bueno, a través de los receptores ionotrópicos, liberando factores que promueven la neuroplasticidad. ¿Mm? Tienen efectos a nivel de los receptores del glutamato, el glutamato es uno de los, si no es que es el principal neurotransmisor excitatorio del sistema nervioso central, promueve la neuroplasticidad a nivel de la amígdala, a nivel del hipocampo, que tiene que ver con el circuito límbico, el circuito de las emociones, el hipocampo que tiene que ver con la memoria a corto y a largo plazo. Y ahora vamos a revisar brevemente cada uno de los principales sustancias o medicinas psicodélicas que se han postulado de acuerdo a las clasificaciones que les mencionaba. Primero está el MDMA, que fue sintetizado y patentado por primera vez por la compañía química Merck en Alemania en el año de 1912, entre el año 1912 y 1914. El nombre científico es 3,4-metilendioximetanfetamina. Es un derivado de metanfetamina sustituido por un anillo aromático y es un potente estimulante del sistema nervioso central. Tiene efectos psicotrópicos gracias a su acción principalmente sobre los receptores de serotonina. Genera estados alterados de la conciencia como mayor autoaceptación y empatía. Esto sin aceptar otras capacidades importantes desde el punto de vista cognitivo. Aumenta la liberación de monoaminas, mejora la capacidad de la señalización entre las neuronas de la corteza prefrontal. Eh, esta mejor actividad está relacionada con la señal a corto plazo en la sinapsis. Aumenta el efecto, favorece la liberación y hay una mayor concentración de serotonina, norepinefrina y dopamina en menor medida. Norepinefrina y dopamina en menor medida, más serotonina, perdón. Se le conoce como una droga, como una medicina enteógena, pues más empática y entactogénica, más que enteógena. Entactógeno tiene que ver con esta descripción de tocar hacia adentro, de generar más empatía por uno mismo y los desafíos que uno puede estar experimentando, y también el efecto de ser más empático con los demás. Habitualmente no da lugar a actividad alucinatoria, pero sí ayuda a disminuir las defensas psicológicas para exploración emocional, una mejor comunicación y un sentido de conexión con el propio yo más auténtico, y se sugiere que puede ser un complemento muy poderoso para la psicoterapia, principalmente para disminuir las defensas y para poder llegar y abordar trauma. Y los ensayos clínicos que hay actualmente están más orientados o enfocados para el tratamiento del trastorno por estrés postraumático. ¿Qué efectos positivos tiene el MDMA? Tiene efectos para disminuir la ansiedad, la conducta agresiva, favorece procesos de aprendizaje, la consolidación de recuerdos, la memoria. También se habla que también tiene efectos positivos sobre la respuesta sexual y se utiliza actualmente en los estudios clínicos o los ensayos clínicos para el trastorno del estrés, tratamiento del trastorno del estrés postraumático.
Ha dado resultados significativos como tratamiento para el trastorno de ansiedad social y también hay ensayos clínicos actualmente para adultos con trastorno del espectro autista y también hay algún estudio corriendo para pacientes que aun y cuando se podría considerar como una contraindicación de forma inicial, se está estudiando para pacientes con esquizofrenia que tienen deterioro cognitivo y que tienen déficit en las habilidades sociales o síntomas negativos también. Ujú. Pasamos al LSD. Tiene una actividad como agonista de los receptores de serotonina también, sobre una gama de receptores de serotonina y de dopamina. Por eso se habla que tiene un efecto psicótico mimético. Sí induce, este sí es más común que tenga alteraciones en la que induzca alteraciones en la percepción, principalmente de tipo visual, alucinaciones y ilusiones visuales. Y también hay alteraciones características en el estado de ánimo, el pensamiento y el sentido del yo o del self. Y pues bueno, como les mencionaba, su efecto sobre los receptores de dopamina es el que puede llegar a condicionar la aparición de alteraciones en la sensopercepción. Disminuye la comunicación en áreas involucradas en la planificación y en la toma de decisiones y aumenta la comunicación en áreas sensoriales y de movimiento en todo el cerebro y en zonas talámicas. Y se ha descrito que el efecto a nivel del pensamiento y la percepción es muy profundo. La ketamina, y bueno, uno de los usos terapéuticos del LSD, sabemos que está muy popularizado el empleo de microdosis como potenciador de la cognición para disminuir la ansiedad y dentro de los trastornos relacionados con el consumo de sustancias, parece ser tiene una respuesta muy favorable para pacientes que tienen trastornos relacionados con el consumo de alcohol o dependencia al alcohol. También para pacientes con trastorno de ansiedad generalizada y se está ensayando también para el tratamiento de el trastorno depresivo mayor. Pero como comentaba, probablemente es el psicodélico que carga más estigma de todos. La ketamina, que es un psicodélico que se utiliza actualmente, pues en el modelo, es el más empleado en el modelo médico para el tratamiento del trastorno depresivo mayor resistente al tratamiento, para pacientes que tienen ideación suicida con depresión o sin depresión, por ejemplo, pacientes con trastornos graves de personalidad. También se utiliza actualmente, pues hay ensayos y estudios corriendo con evidencia preliminar muy alentadora para pacientes con trastorno bipolar en depresión y que tienen ideación suicida, la que por excelencia puede ser un muy buen medicamento para disuadir a los pacientes que tienen ideación suicida. Este psicodélico actúa como antagonista del receptor NMDA, N-metildeaspartato, derivado de la fenciclidina. El efecto principal es el bloqueo del canal abierto a través de un antagonismo no competitivo, ¿no? Que tiene que ver con estos receptores del glutamato. Y se describe que los principales efectos que tiene son en nivel disociativo y también tiene propiedades o capacidad psicótico-mimética. Por eso también, pues bueno, no se recomienda su uso en pacientes con síntomas psicóticos o pacientes con esquizofrenia. Tiene efectos antidepresivos rápidos y duraderos en seres humanos. El inconveniente es que se requiere de un esquema de administración de dosis repetidas. Otro inconveniente es que actualmente no se consigue en el área médica o en el catálogo de medicamentos. Este, no se consigue. La que se llega a utilizar en algunos modelos de tratamiento de terapia asistida es la ketamina de uso veterinario. Y pues la ketamina tiene efectos conductuales rápidos por la señalización glutamatérgica. Y como les mencionaba, el glutamato es el principal sistema excitador o neurotransmisor excitador en nuestro cerebro. Vamos a hablar ahora de algunos de los psicodélicos naturales, ya hablando de los enteógenos. Primero hablaremos de la ayahuasca, que se compone, bueno, sabemos que es un brebaje preparado proviene del Amazonas. Tiene tres alcaloides primarios de armala, como es la armina, armalina y la tetrahidroarmina, y en conjunto actúan en este complejo de DMT y armaloides,
Se utiliza por las culturas nativas del Amazonas con fines curativos, espirituales y religiosos. Tiene efectos relacionados por los efectos combinados del DMT y los tres alcaloides primarios al mala que les mencioné. Y su mismo mecanismo de acción es a través de la activación de vías serotoninérgica y dopaminérgica, gracias al efecto agonista que tiene a nivel del receptor 5-HT2A, que es algo que comparte también con la psilocibina o con los hongos psilocibe. Como les mencionaba, actúa principalmente sobre las vías dopaminérgicas y serotoninérgicas, actuando en el circuito del sistema límbico de las emociones, también al nivel de la corteza frontal. Y dentro de sus funciones, pues está la gratificación, la motivación, el placer, la euforia, la función motora fina, la compulsión y la preservación, ¿no? Que son las funciones, pues, de la vida, ¿no? Es lo que se describe en este circuito, ¿no? Límbico de donde tiene que ver con el funcionamiento de las vías dopaminérgicas y vías serotoninérgicas. También tiene funciones importantes relacionadas con el temperamento, el procesamiento de la memoria y el sueño y la cognición. Tiene efectos terapéuticos relacionados con síntomas de ansiedad y depresión, eh, que son algunas de las indicaciones para el trastorno por estrés postraumático, para trastornos alimentarios, aunque tendríamos que tener ciertas precauciones porque puede llegar a inducir el vómito y pues bueno, algunos de los trastornos de alimentación cursan con conductas purgativas. Dentro del mecanismo de acciones, que yo te hablaré un poco más, es que disminuye la conectividad en la red de modo predeterminado, propuesto por el doctor Caja Harris, igual dentro de los estudios con psilocibina, que es lo que se ha descrito como un mecanismo de reinicio del sistema nervioso central. Aumenta la neurogénesis, favorece el desarrollo de neuroplasticidad, disminuye la reactividad en la amígdala y la ínsula, lo cual se ha propuesto que puede favorecer una mejor modulación del procesamiento de las emociones. Hablando específicamente del efecto de la neurobiología del DMT, produce cambios radicales en la conciencia, experiencias visionarias y emocionales. Hay una modulación de la señalización de los receptores de serotonina y dopamina, como les mencionaba, en una gama amplia de receptores, principalmente de serotonina es el receptor 5-HT2A y de dopamina el receptor D2. También tiene un efecto agonista sobre receptores sigma-1 y se propone que el efecto psicodélico tiene que ver más principalmente se le adjudica la acción sobre los receptores de serotonina 5-HT, 1A y 2A. El neuroreceptor sigma-1 tiene un papel clave para el tratamiento de la adicción, ¿sí? Que son receptores importantes y por eso se propone que puede llegar a tener un efecto terapéutico para los trastornos relacionados con el consumo de sustancias. Además de que puede estar involucrado para el beneficio del tratamiento del trastorno depresivo mayor y los trastornos de ansiedad, y que se propone que a través de estos receptores en el hipocampo puede llegar a ocasionar una resignificación de los recuerdos traumáticos, favorecer la plasticidad sináptica y la regeneración a nivel celular. ¿Mm? Entonces, se ingiere el ayahuasca, el DMT con los alcaloides Armala, los cuales actúan pues, como inhibidores. Los alcaloides Armala actúan como inhibidores de la enzima monoaminoxidasa A y para que se pueda activar el DMT, la dimetiltriptamina por vía oral. Tienen en conjunto un perfil bioquímico y psicológico bastante complejo que es lo que se propone que es la base de las mejoras terapéuticas. El 5-MeO-DMT, que proviene, como les mencionaba, del bufo alvarius, aunque actualmente se ha propuesto el ensayo y el estudio de versiones este, sintéticas por parte de la industria farmacéutica, que pues en parte ayudarían a evitar la depredación del bufo alvarius. Es una triptamina psicodélica extremadamente potente y natural. Pues se ha propuesto, se tiene la hipótesis o la teoría que es un compuesto endógeno en seres humanos que actúa como un neurotransmisor transitorio
que está involucrado en la función cerebral estándar, que se habla que tiene un papel muy importante en los dos momentos más importantes de nuestra vida, el momento en que nacemos y en el momento en que este, morimos. Es un agonista no selectivo del receptor del serotonina, inhibe la recaptación de serotonina, norepinefrina y dopamina, y tiene una mayor afinidad por el receptor 5-HT1A y en menor medida por los receptores 5-HT2A y 5-HT2C. El 5-MeO-DMT activa la liberación del 5-HT1A en el sistema límbico, aumenta la liberación de dopamina en el hipocampo, el cuerpo estriado y la corteza prefrontal medial. La duración habitual es una experiencia muy potente. Algunos la describen como una experiencia condensada de ayahuasca en 10, 15 o 20 minutos. La más larga reportada ha sido de 40 minutos, pero es una de las duración excepcional y se considera que puede llegar a ser una herramienta sumamente poderosa para los psiquiatras y para los terapeutas. Vamos a hablar ahora de la psilocibina, que, bueno, que es obligatorio más en nuestro contexto cultural. La psilocibina se encuentra dentro del alcaloide vegetal natural de los hongos del género psilocibe, aunque no es específico nada más de estos hongos. Tiene una forma de profármaco, que es la 4-hidroxidimetiltriptamina. Eh, Como les mencionaba, la cultura maya y azteca la llegaron a utilizar con fines espirituales y curativos. Es agonista del receptor de serotonina 5-HT2A y es una de las drogas psicodélicas clásicas por excelencia, ¿no? Y dentro de los efectos psicoactivos, lo que se ha descrito es que mejora la flexibilidad cognitiva, el aprendizaje asociativo, favorece la aparición de cambios y mayor plasticidad neuronal. Dentro de estos mecanismos de plasticidad neuronal se describe que el factor neurotrófico pues bueno, de crecimiento de tipo neuronal o derivado del cerebro, pues bueno, tiene un papel muy importante. Tiene efectos a nivel antidepresivo y para disminuir los síntomas de ansiedad y pues puede ocasionar, pues bueno, puede llegar a ocasionar mejoría en trastornos mentales como aquellos relacionados con el consumo de alcohol. También es uno de los ensayos sobre la patología a la que se ha estudiado, trastornos relacionados con el consumo también del tabaquismo, trastorno depresivo mayor, resistente y no resistente o moderado, ¿no? Y trastornos de ansiedad, trastorno de ansiedad generalizada. Vamos a revisar también brevemente algunos de los efectos que pueden tener, ¿no? Entre las interacciones, que es muy, muy importante cómo utilizar las pautas, ¿no? Siempre lo que nosotros recomendamos es que antes de que se vaya a administrar alguno de estos compuestos o alguna de estas medicinas en algún usuario o algún paciente, revisar la farmacología y las interacciones, porque pueden llegar a ser peligrosas de acuerdo a la clasificación. Por ejemplo, con el MDMA y la mescalina, que son feniletilaminas, se recomienda la suspensión y la interrupción del tratamiento al menos 2 semanas previas, excepto con la fluoxetina, que puede llevar más tiempo la interrupción del tratamiento, ¿no? Que tiene una vida más larga. Y pues también puede ser que no solamente por el riesgo más importante con los antidepresivos, o la situación de mayor cautela es que no se presente la experiencia porque los receptores ya están ocupados. Entonces sí se recomienda en la medida de lo posible hacer una interrupción gradual del tratamiento farmacológico. Y lo mismo pues igual para la psilocibina, para las triptaminas, ¿no? También es importante que el uso crónico de los antidepresivos puede causar una disminución, una regulación hacia abajo de los receptores de serotonina y que no se dé del todo una experiencia psicodélica. Ujú. Aunque, pues bueno, algunos pacientes sí pueden llegar a tener la experiencia. Digo, también existe el riesgo de un síndrome serotoninérgico, pero no es muy alto. Por ejemplo, con la ayahuasca, que
Aquí se recomienda ser más cautelosos con la interrupción del tratamiento con los inhibidores selectivos de la recaptura de serotonina o los antidepresivos duales como la venlafaxina o la duloxetina, porque sí puede tener efectos a nivel biológico con condiciones graves. ¿Mm? Y así pueden, pues bueno, revisar cada uno de los medicamentos, cómo se van retirando, cómo, cómo pueden llegar a ser utilizados, ¿no? Pues y esto es una guía más de acuerdo a lo que se ha reportado hasta ahorita, lo poco que se ha reportado de la evidencia a nivel biológico y también muchos a nivel empírico, ¿no? La ketamina, pues la ventaja que tiene es que se puede utilizar de manera concomitante con el uso de antidepresivos. eh, Porque es una de las opciones, es uno de los tratamientos de elección para la depresión resistente, entonces pues se sugiere que se puede dejar el tratamiento antidepresivo. Ujú. Y pues igual para la ibogaína también se recomienda la reducción de los antidepresivos o aquellos medicamentos que podrían tener algún efecto aditivo para causar una prolongación mayor del intervalo QT, que puedan causar arritmia o que puedan causar algún efecto a nivel de cardiotoxicidad. Algunos antidepresivos también pueden llegar a inhibir el sistema del citocromo P450, que se encuentra, pues bueno, en el hígado, es el metabolismo principal de los fármacos, no solamente los psicofármacos. Entonces tiene que tener cautela porque al inhibir esta enzima, pues puede hacer que cueste más trabajo este, retirar, ¿no? Retirar pues el efecto, ¿no? Porque puede inducir un efecto que potencia el efecto del ibogaine, pues es cardiotóxico, ¿no? Entonces, sí revisen estas tablas con precaución, ¿sí? Sobre todo si la van a dar con algún paciente que ha sido eh, expuesto a tratamiento psiquiátrico recientemente. Pues bueno, los tricíclicos no está de más porque también este, se utilizan los antidepresivos tricíclicos, entonces se recomienda también irlos suspendiendo de manera gradual. Pero pues bueno, ya están prácticamente fuera del mercado, ya no se utiliza tanto como los tricíclicos o los inhibidores del sistema de la MAO A o la MAO B, ¿no? Que serían potencialmente los que tendrían más riesgo con el uso de ayahuasca. Mm. Ahora vamos a hacer como pues bueno, una revisión de algunas condiciones o características de los estudios clínicos, comparando con los efectos también a nivel práctico. Los ensayos clínicos con medicinas o sustancias psicodélicas. eh, los criterios de exclusión son fundamentales, son las barreras de seguridad que se utilizan para garantizar la seguridad de los participantes y pues bueno, eso es lo más importante. Antes que ver el efecto terapéutico, pues que sean procedimientos seguros. Mm. Y bueno, vamos a revisar también algunos de los criterios de exclusión. Ujú. Pues, para una persona y que, pues bueno, tomando en cuenta algunas variables médicas, condiciones mentales y otros factores que podrían ser importantes. Enfermedades cardíacas. Las personas con antecedentes de problemas cardíacos como hipertensión no controlada, arritmias, enfermedad coronaria o antecedente de infarto suelen ser habitualmente excluidas, ya que las sustancias o las medicinas psicodélicas pueden aumentar la frecuencia cardíaca y la presión arterial. Pacientes con problemas hepáticos o renales, muchos también ensayos excluyen a personas con insuficiencia de cualquiera de estos dos órganos, ya que estas condiciones afectan cómo se metaboliza y se elimina la sustancia del cuerpo. La epilepsia, las convulsiones. Las personas con antecedente de convulsiones están generalmente excluidas porque las sustancias psicodélicas pueden inducir actividad convulsiva.
Enfermedades autoinmunes, algunas condiciones autoinmunes pueden alterar o empeorar el uso de ciertas sustancias o pueden alterar el resultado del estudio, aunque también se ha propuesto que eventualmente estas medicinas se pueden utilizar para el tratamiento de condiciones o enfermedades autoinmunes, diabetes o problemas metabólicos que no estén bien controlados, un problema de hipertiroidismo o hipotiroidismo que no esté adecuadamente controlado. No se recomienda, si en algún momento alguno de estos pacientes se llega a someter a un tratamiento con estas medicinas, no se recomienda suspenderlo, que la descompensación puede ser aún mayor o más grave. La diabetes no controlada no es un criterio universal, sin embargo, los pacientes pueden estar en riesgo de complicaciones por los efectos fisiológicos de las sustancias. Contraindicaciones para trastornos mentales, antecedente de psicosis o esquizofrenia. Las personas con este tipo de antecedentes personales o familiares de psicosis o esquizofrenia suelen ser excluidas, ya que se cree que las sustancias psicodélicas podrían exacerbar o desencadenar episodios psicóticos. Sin embargo, sabemos que bueno, la mayor parte de los pacientes que tienen trastorno bipolar o esquizofrenia son episodios, son casos nuevos, no siempre tienen algún antecedente. Entonces es difícil predecir quién puede debutar en algún momento, ¿no? Y es uno de los riesgos inherentes con la medicina psicodélica también, que algún paciente joven, alguna participante joven que se exponga a estas sustancias, debutar con un primer episodio de esquizofrenia o manía que ya haga el diagnóstico de trastorno bipolar. Los pacientes con trastorno bipolar, principalmente se han experimentado episodios de manía, son a menudo excluidos debido al riesgo de precipitar un episodio de manía o manía psicótica. Sin embargo, como les mencionaba, pues están ensayando tratamientos de pacientes con depresión grave o depresión con riesgo suicida, que aún sea una depresión bipolar. Ah, Se excluyen por el riesgo, pero pues como les mencionaba, la ketamina es particularmente muy efectiva para el tratamiento de personas con ideación suicida o depresión grave. Y pues bueno, también hay ensayos de tratamiento con ayahuasca y con psilocibina para pacientes con depresión resistente al tratamiento. Algunos estudios también excluyen a trastornos de ansiedad generalizada grave. Algunas investigaciones están centradas en el uso de psicodélicos para tratar la ansiedad. Aquellos con síntomas severos no controlados o más graves habitualmente son excluidos por el riesgo de exacerbación de estos síntomas. Y pues otros factores comunes, pues el embarazo o la lactancia, por razones de seguridad, ya que pues bueno, no se ha estudiado el efecto que puedan tener estas sustancias en el producto, en el feto o en los bebés lactantes. Y también está la historia de abuso de sustancias. Digo, sin embargo, pues bueno, también está la propuesta de, por ejemplo, la ibogaína que se llega a utilizar en pacientes que consumen múltiples sustancias, pero para esto es importante llevarlos a una etapa a una fase de remisión o abstinencia para poderlos utilizar de forma segura y que tenga un efecto, que tenga mayores probabilidades de tener un efecto terapéutico. Menores de edad, pues bueno, por el principio de justicia, pues eventualmente también conforme se vaya expandiendo la población sobre la cual se utilizan este tipo de tratamientos, pues incluir la utilización en menores de edad. ¿Qué otros criterios psicológicos y conductuales? Pues también se ha propuesto pacientes con trastornos graves de personalidad que tienen una pobre capacidad de manejo emocional. A veces, pues bueno, pueden no tener una capacidad adecuada para lidiar con emociones intensas, se excluyen, ya que, pues bueno, las experiencias psicodélicas pueden llegar a ser emocionalmente muy desafiantes. Los participantes sin una red de apoyo como familiares o amigos pueden ser excluidos, especialmente si el estudio se lleva a cabo en un entorno ambulatorio, ya que el apoyo es importante para la integración de la experiencia psicodélica. Y pues último también lo pondré en duda de si hay usuarios o participantes que tienen dificultades cognitivas graves, sobre todo pues para poder consentir este tipo de tratamientos, pero pues actualmente hay estudios de pacientes con trauma cerebral grave, pacientes con deterioro cognitivo, que inician con enfermedades degenerativas como Parkinson o demencias de tipo Alzheimer en fase inicial, se están probando el uso de estas sustancias, principalmente psilocibina. Entonces no sabemos si la contraindicación del día de hoy
mañana vaya a ser una indicación, ¿no? Pero todo se va, se va avanzando en este terreno de manera gradual y probablemente se va a ir ampliando la gama de ensayos o prescripciones aún mayor, ¿no? Para encontrar otros tratamientos. Ujú. Y con esto, pues bueno, termino como este recorrido breve. No sé si hubiera alguna pregunta, algún comentario. Creo que hay varias preguntas. Sí, muchas gracias. Como siempre, un verdadero gusto escucharte. Hay muchas preguntas aquí en el chat. Y si quieres, vamos del principio al final, ¿te parece? Sí, sí, claro, adelante. A ver, pregunta Ileana. La primera pregunta, ¿por qué pueden alcanzar otras zonas del cerebro que normalmente no están activas en un estado habitual? Sí, Con los por este poderes. mecanismo que se propone de plasticidad cerebral, pues que se hablaba que había periodos críticos del desarrollo donde solamente estaban activas, pues, por ejemplo, en la infancia, pues en la transición de la adolescencia a la edad adulta, en donde se da como un podaje a nivel neuronal y es donde puede haber y este podaje o como pues, hablaría como un fenómeno de jardinería, ¿no? De cuando se da esta transición, que puede haber un recorte excesivo de estas conexiones y podría predisponer para el desarrollo se ha propuesto, es una de las hipótesis para el desarrollo de la esquizofrenia. Entonces, lo que se habla es que lo que podrían generar estos compuestos a largo plazo es favorecer una mayor conexión por la arborización, el desarrollo de conexiones dendríticas, ¿no? En áreas que habitualmente no están conectadas y también como este sistema de buscar alternativas de nuevas vías que se relajan en cuanto a procesos del pensamiento, que tiene que ver con la rumiación excesiva, el pensamiento obsesivo, ¿no? Que se relajaran o se desintegraran estos circuitos y se formaran vías alternas para encontrar soluciones o propuestas, ¿no? Mm, Tiene que ver con esta ventana privilegiada, ¿no? De recompensa social, por ejemplo, que se ha propuesto con la ibogaína, en donde puede haber aprendizaje, pues una ventaja de aprendizaje privilegiado, ¿no? En donde se puede favorecer el desarrollo de nuevas habilidades y esto, pues bueno, probablemente también se vaya a estudiar para problemas neurodegenerativos o problemas de tipo eventos vasculares cerebrales, ¿no? sí, Ileana, ¿quisieras preguntar algo más al respecto? Em, Nada, creo que sí me quedó claro. En mi investigación hablaba de la parte prefrontal, donde está la red. eh, Ay, se me olvidó el nombre. Bueno, que es la que en el día a día estamos, ¿no? La La red parte más. de modo predeterminado, la red Ujú. por defecto, ¿no? Que se le llama también, ¿no? Que yo no le veo ningún defecto, ¿no? Exacto. Sí, que es donde estamos generalmente en un día a día, ¿no? Rumiando pensamientos y no encontrando otras vías de otras soluciones a nuestras situaciones. Es, Eh, y durante la experiencia es esto, ¿no? Favorece las conexiones neuronales a otras partes del cerebro en donde no están, no, generalmente no están activas o como usted mencionó, o sea, no han estado activas tal vez en mucho tiempo, ¿no? Y es como acceder a memorias o herramientas, ¿no? Que tenemos de alguna manera. sí, pues es una de las hipótesis más populares, ¿no? Que se habla de que el efecto que pueden tener a nivel de la red neuronal por defecto, ¿no? Y hay otras vías, otros circuitos, hipotéticos, en donde se ha propuesto que pueden como actuar, ¿no? Y que tienen evidencia, cada vez hay más evidencia de estudios de neuroimagen, y poder observar cuáles son los cambios que se dan en los pacientes después de la exposición a estas sustancias. Claro, y una cosa, algo que sí me ha llamado la atención, que creo que sí es parte de esta pregunta, eh, si hay pacientes que han reportado, eh, pues llegar a información que según ellos en su vida habían tenido, ¿no? O sea, sabemos que hay mucha información inconsciente que a veces las personas no saben pues que está ahí,
pero sí, por ejemplo, memorias de antepasados, ¿no? Ancestros y tíos que a veces ni conocieron y cosas así. ¿Cuál es, o sea, cuál es la opinión con respecto a eso? O sea, si Ujú. tal vez esto es como un poco subjetivo hasta en este punto, ¿no? Pero ¿qué opina usted de en dónde están encontrando esa información? Si puede ser como una puerta como a otra, o sea, una conciencia más expandida, o cree usted que es como de sí la propia experiencia del individuo únicamente? Sí, pues puede llegar a ser muy variable, pero pues bueno, se habla de la transmisión de recuerdos a través del código genético y el trauma intergeneracional, ¿no? Que Wow. como, bueno, que como todo el trauma a través de las diferentes, pues, pues, a través de la evolución y diferentes linajes y ancestría, se puede ir transmitiendo en el hipocampo y se puede ir heredando. Esto sí se ha comprobado. Hay, como les mencionaba, cada vez hay más un sustento biológico para hablar de esto, ¿no? Cómo se puede acceder a la memoria de, pues, más que como un estado como expandido, digo yo entiendo y acepto y creo que es un componente importante en la dimensión espiritual, pero hay un sustento también biológico para hablar de este acceso como a memorias de antepasados, ¿no? Porque ahí se va transmitiendo también y se va almacenando y se va transmitiendo a través de las diferentes generaciones, ¿no? A través del código Gracias. genético, sí es real, sí hay un sustrato biológico muy plausible y es un área muy interesante para investigación. Increíble. Gracias. Wow, eso está sorprendente. Ujú. Sí. Muchas gracias por las preguntas. Pues miren, si quieren, cada quien haga sus preguntas. Adelante, por favor, abrimos micrófono. Así en orden del chat, si quieren, ¿no? Entonces ahorita va Arturo con tu primera pregunta. Bienvenido, Arturo, gracias. Hola, muy buenas noches. Muchas gracias a ustedes por esta magnífica clase. Bueno, mi pregunta la voy a buscar rapidito, porque creo que hay varias. Este, sí, hablaba sobre Tengo, el, ¿quieres que la diga? algo breve. Perdón, no lo escuché. Aquí la tengo, ¿quieres que la diga? Ah, por favor, sí. Se mencionó el tema con respecto a la similitud con los corticosteroides respecto al uso en enfermedades autoinmunes. Me gustaría saber si es posible, si se pudiera ahondar sobre los mecanismos de acción que promueven ese efecto. Lo poco que se ha estudiado hasta ahorita es marcadores como les mencionaba, uno es el factor neurotrófico que favorece el crecimiento de las conexiones dendríticas entre las neuronas, que es el factor neurotrófico derivado del cerebro, pero también se ha estudiado que algunas interleucinas, que es, pues bueno, es como el sistema de transmisión o de liberación entre las células inflamatorias, eh, que pueda haber, ¿no? Como una comunicación de la respuesta inflamatoria aguda y a largo plazo en inflamación crónica. Interleucina 6, también está el factor de necrosis tumoral, ¿no? Pero todavía es un área relativamente virgen para ser explorada, ¿no? Porque se habla que puede tener un efecto a nivel de modulación del sistema inmune o neuromodulador. El sistema nervioso está estrechamente vinculado con el sistema hormonal y con el sistema inmune y una rama de la medicina que es neuroinmunoendocrinología, ¿no? Entonces no dudemos que, pues, bueno, que más adelante vaya a haber alguna aplicación, algún estudio para algunas condiciones autoinmunes, cuál puede ser el efecto terapéutico o incluso para, digo, algunos se atreven a incluso a ir más allá y proponer tratamientos para neoplasias o tumores. Ujú. Muchas Pero gracias. todavía no se conoce el efecto terapéutico. Digo, los antidepresivos también pueden llegar a modificar la respuesta, los antipsicóticos, por el mismo efecto, porque las células, eh, por ejemplo, las células mononucleares de sangre periférica, como son los neutrófilos y los linfocitos y
tienen una riqueza de receptores también sobre ahí actúan muchas de estas sustancias, no solamente van dirigidas en forma inteligente al sistema nervioso central, sino comparten este origen en común, también actúan sobre células mononucleares. Y es una manera también indirecta de evaluar la expresión de estos receptores y neurotransmisores también en suero y muy probable, no nada más como un marcador indirecto, sino probablemente tengan un efecto a nivel de modulación de la respuesta inflamatoria e inmune. Sí, muchas gracias. Es algo un poquito pertinente para mí porque, bueno, yo lo utilicé para tratar una colitis ulcerosa resistente, ¿no? A los medicamentos, como, digamos, como algo mimético de un anticuerpo monoclonal. Y lo que menciona usted es el mismo mecanismo de acción que tiene un anticuerpo monoclonal sobre el Ujú. factor necrosis tumoral, las interleuquinas 6, 10, pero me parece algo muy, muy interesante, como dice, de explorar, ¿no? Sí, también hay una hipótesis de que pues, también puede tener un efecto a nivel de la microbiota, de la biota intestinal, ¿no? Porque sabemos que pues bueno, hay muchísimas terminaciones nerviosas en todo el intestino y que a través de las microdosis es como podrían llegar también a modular el sistema inflamatorio y pues yo creo que si las enfermedades mentales o los trastornos mentales es como la primera aplicación como a simple vista, pero probablemente se vaya extendiendo a primero el área de neurología, después problemas inflamatorios y autoinmunes y no sabemos hasta dónde nos vaya a llevar, ¿no? Por ejemplo, la ibogaína que tiene pues este efecto, digo, porque dicen, porque tiene un efecto a nivel cardiovascular, ¿no? Hay que tener cuidado, ¿no? Pero pues no son como específicas, a mecanismos específicos al sistema nervioso central, sino actúan en una gama muy importante de receptores en otras células del organismo y que podría tener un efecto terapéutico, pero también explican mucho de la predisposición a los efectos adversos y la seguridad, ¿no? Que algunos pueden llegar a ser muy graves. Muchas gracias, doctor. Gracias. La siguiente, mencionaste que también bueno, el MDMA funciona también para áreas cognitivas, memoria. Ujú. Y bueno, ya después lo mencionaste con respecto a la psilocibina, pero el MDMA también se puede funcionar para trastornos neurodegenerativos, neurocognitivos, demencias en general. Y pues ahorita se está estudiando pues bueno, bien a bien no conozco cuál es la hipótesis para el tratamiento del autismo, pero para favorecer conductas de tipo prosocial y para pacientes con esquizofrenia que también tienen déficit en habilidades sociales y síntomas cognitivos. Pues sí, pues bueno, también porque parecería que es de los psicodélicos el que podría tener menor riesgo de inducir también síntomas psicóticos, aunque los pueda ocasionar, ¿no? Y pues también probablemente tenga un efecto a nivel cognitivo, a nivel de la memoria, las defensas psicológicas, pues porque es el postulado para utilizarse en el trastorno por estrés postraumático, que permite con esta empatía y esta conexión que hay, poder acceder más fácilmente al núcleo del trauma en una psicoterapia. Ahora también es muy pertinente mencionarles que estos fármacos, pues bueno, estas sustancias no actúan por sí solas, siempre es como terapia asistida. O sea, para sacar el mejor provecho, el mayor beneficio, se tiene que acompañar de una terapia y pues se han descrito, se han estudiado diferentes modalidades terapéuticas, cuál puede beneficiarse más. Parece ser que pues todas las escuelas o modalidades se pueden beneficiar. Aún sin psicoterapia sabemos que hay beneficio, pero pues, el beneficio aún es mayor. Y esto ya también se ha estudiado, que la terapia cognitivo-conductual, la terapia dialéctica conductual, el DBT, la terapia de aceptación y compromiso, ¿no? Que la atención plena, la meditación, por sí mismas pueden inducir cambios a nivel del sistema nervioso central. Entonces, si lo combinamos con algo tan poderoso como una medicina psicodélica, pues el efecto es sinérgico, es muy, muy importante.
La importancia de la terapia después, la preparación, el acompañamiento y la terapia después de una experiencia. Pues sabemos que hay usuarios que se la pasan en experiencias y nunca integran o no reciben terapia y se quedan como atrapados en ese loop, ¿no? En esa espiral, ¿no? Es muy importante que reciban la terapia para poder seguir avanzando, que incluso después, más adelante, pues no necesiten de la medicina psicodélica para tener estos, que los hace más susceptibles a tener introspección, a tener insight, a entender cosas. Muchas gracias. Ileana, ¿tenías otro comentario ahí? Opinión con respecto a la integración y creación del hábito para reforzar las conexiones neuronales. Sí, pues creo que justo lo que acaba de mencionar, ¿no? El posterior a la experiencia. eh, sí, esto, que sí, crear un hábito y la parte de la integración en terapia, eh, ¿qué sería? Meliniza las conexiones neuronales nuevas que se activaron. Y es para que pues, se puedan mantener, porque si no también el efecto se va agotando. O sea, el efecto sabemos que no es permanente, no es para toda la vida, aun y cuando una experiencia significativa o trascendental puede llevar a veces hasta años para integrarse, pero para consolidarse sí requiere del apoyo psicoterapéutico. Y pueden ser diferentes modalidades, no nada más exclusiva, no exclusivamente psicoterapia, terapia del arte, terapia corporal, ¿no? El Correcto. ejercicio. Se hablan muchas cosas del contacto social, la red de apoyo, la importancia de tener una red de apoyo. Claro, crear hábitos también, ¿no? O sea, sí, Sí, aprovechar comprendo. esa ventana que se da como para reconfigurar nuevos circuitos y nuevos patrones, pues aprovecharla, ¿no? Sacarle, como para sacar el mayor provecho, ya que se está en esa experiencia, en ese periodo o esa ventana de privilegio biológico, ¿no? Sí, de nada Excelente, sirve gracias. ir a hacer medicina si no cambiamos algo, ¿no? O sea, si no, si no es turismo psicodélico espiritual, ¿no? Si no hay un cambio relevante y verdadero, mejor no vamos, ¿no? Mm. Voy a unir dos preguntas en una, por ejemplo, con el tema de la ketamina, sobredosis, muertes y adicciones, porque ahorita está muy sonado el caso de Matthew Perry, ¿no? ¿Cómo se llamaba? El Friends, Ujú. pero que se acaba de morir hace poco tiempo por sobredosis de ketamina, dicen. La acaban de culpar a la mujer que le estaba suministrando la ketamina, se acaba de declarar culpable. Entonces, es un caso enorme en Estados Unidos. ¿Qué opina? Sí, porque a veces no llega a haber un control y por la gran cantidad de clínicas de ketamina que hay en los Estados Unidos, no hay cientos, ¿no? De clínicas y dijo, bajo una pauta, protocolo, guía, entornos pueden llegar a ser controlados, puede llegar a ser muy segura, pero pues también existe pues, el riesgo potencial de abuso en entornos no supervisados, conseguirlo en el mercado. Sabemos que es más fácil conseguirse. No se consigue actualmente si un terapeuta, si un médico quiere dar ketamina, no lo puede conseguir por una vía legal, es muy difícil hoy por hoy en México. Entonces se requiere pues recurrir al mercado ilegal y no sabemos bajo qué combinaciones puede tener o qué otras drogas añadidas. Y además algo que también es muy controversial es que, pues bueno, en Estados Unidos se les da su dosis, ya sea vía oral o vía intramuscular. Yo sé que es más común la vía oral. Y a través de sesiones de telemedicina a distancia es como se llega a veces a prescribir esta medicina, ¿no? Y pues no hay una supervisión, no hay control y pues es fácil que se pueda caer en un riesgo de abuso. Órale, qué fuerte, eso no lo sabía. Sí, que es algo que no sucede, bueno, con las otras, pues, bueno, medicinas como tal, ¿no? Que genere como un Mm, riesgo de dependencia o de abuso, ¿no? La ketamina, sí, más, sí, Sí. mayor potencial. Sí, yo creo que la que de todas es la que podría tener mayor potencial de abuso. Mm, Porque también sirve, me han contado, sirve mucho para dolor físico también, ¿no? Como, Sí, se utiliza también en pacientes con dolor crónico. Es una excelente opción para pacientes que sufren depresión, ansiedad y angustia ante el dolor crónico, ¿no? Este, y también para inducir, y para modificar no solamente los síntomas somáticos, sino también para
los síntomas psicológicos o subjetivos, ¿no? Claro, Sí, tiene que tener un entorno, digo, es un excelente recurso terapéutico, pero se tiene que dar bajo entornos muy supervisados y el rango de dosis que se utiliza en los protocolos es muy bajo para inducir una, una dependencia, un abuso. mm, Pero pues, el problema es cuando se tiene acceso a la sustancia y se utiliza bajo otras pautas. claro, como casi todas las otras también, ¿no? Y es, Muchas gracias. Patricia, ¿quieres hacer tu pregunta o la tienes por ahí? La primera pregunta que hiciste, que Sí, cómo no, con mucho gusto. Quería yo saber sobre la salud cerebro-intestino. ¿Qué pasa cuando hay sobrecrecimiento de algunas bacterias a nivel intestinal, reducción de otras en la microbiota, que hay una alteración y que pues estos pequeños organismos pueden desde emitir toxinas o hay algunos que pueden reducir o bloquear algunos de los neuroreceptores, algunos por ejemplo son responsables de la creación de GABA o de otras sustancias. Y entonces, ¿qué pasa con con la medicina alucinogénica si un problema de salud de esta naturaleza en el intestino, conocido como el segundo cerebro, puede bloquear o modificar los efectos de las medicinas a nivel cerebral? De hecho, tengo un pacientito que no responde a la ayahuasca, no responde a la psilocibina y tiene un problema de desbalance de microbiota. sí, pues puede ser, digo, me parece una línea interesante para estudiar, pero no tengo conocimiento. Sí sé que es algunas, pues bueno, he leído que es hipotéticamente ha sido uno de los mecanismos propuestos para el uso o el efecto de las microdosis a través de la biota, que tiene un efecto, suena un efecto casi a nivel homeopático con dosis muy pequeñas, y que se da esta sensibilidad, que se exponencia, ¿no? Pero no, yo creo que sí es un área importante para, sobre todo pues porque la mayoría, pues bueno, prácticamente todos los psicodélicos se ingieren, pues es vía oral, digo, excepto pues bueno, la ketamina que se da intramuscular, no se puede dar de tipo intramuscular o para infusión intravenosa, pero sí es un área importante, una muy interesante pregunta de investigación, ¿no? ¿Qué pasa con la biota y que algunos pacientes sean más o menos sensibles? Y probablemente también de ahí viene la explicación a nivel que no hemos terminado de aterrizar en la medicina tradicional de por qué se lleva una dieta, ¿no? Pues probablemente está relacionado también con eso, de preparar el organismo, las dietas o la purga de tabaco, ¿no? Todo esto tiene que ver con la activación de los receptores y preparar al sistema nervioso desde la biota intestinal, desde el tracto gastrointestinal para asimilar mejor y tolerar mejor una experiencia, la ingesta de un psicodélico. Sí, aquí en la Universidad de California en San Diego, aliada con algunas otras instituciones, están haciendo muchos estudios de la microbiota y inclusive para muchos casos de desórdenes de comportamiento o intestinal, están experimentando inclusive con implantes de materia fecal, Ujú. tanto vía anal como vía oral, para modificar la microbiota que el organismo propio no está pudiendo producir. Y una de las cosas que han encontrado muy sorprendentes es que si el donador, por ejemplo, tenía tendencias depresivas, la persona con el implante empieza a tener tendencias depresivas, o sea, el comportamiento que se entendería como cerebral o de la mente, de repente con la pura implantación intestinal cambió. Entonces, pero también han encontrado que en muchos casos con desórdenes de comportamiento digestivos, a base de los implantes, el paciente mejora muchísimo y terminan pudiendo comer, terminan pudiendo tener evacuaciones propias y un montón de desórdenes que antes no tenían. Entonces sí, por eso ando muy curiosa. Soy nutricionista funcional y ando muy curiosa con este eje cerebro-intestino. Sí, y es una de las líneas o de las propuestas para la medicina integrativa, ¿no? De la dieta y tratar una depresión a través de suplementos, modificaciones en la dieta. Se sugieren algunas dietas también para pacientes con trastorno del espectro autista o de neurodesarrollo que pueden ayudar a mejorar la modulación o la regulación emocional. Entonces, el potencial Ujú, es muy es grande. asombroso que puede tener este tipo de tratamientos. Gracias, doctor. Una línea muy original también para seguir explorando. está súper interesante eso.
Sí, porque quizá, bueno, además, pues en el caso de la psilocibina, bueno, las que son naturales y orales, pues también pasan por ese proceso digestivo, por eso, como menciona Raúl, el ayuno, que los abuelos nos dicen que es obligatorio desde semanas antes, ¿no? El eliminar carnes, azúcares, carbohidratos, Ujú. porque además eso sí, pues sí bloquea la facilidad de digerir la psilocibina y la transmisión de la psilocibina, etcétera, ¿no? Pero está muy interesante. Y también por eso los ayunos prolongados también ayudan mucho a eso. Sí, la deprivación de sueño, ¿no? También cómo puede afectar, ¿no? Como Mm. el tener esta restricción por los alimentos procesados, Ujú, de origen animal, ¿no? sí. Los azúcares, los carbohidratos, harinas. Aquí Arturo dice, en relación al bufo alvarius, ¿tiene algún efecto de tipo psicodélico la bufoteína que también posee junto con el 5-MeO-DMT? Sí, también es lo que se ha propuesto, que puede llegar a tener un efecto también agonista en los receptores de serotonina, ¿no? Pero pues la vía es diferente, es una vía inhalada y pues es una vía directa, es como una vía directa al sistema nervioso central, ¿no? Es como un bypass, ¿no? No tiene que pasar por todo el tracto digestivo, ¿no? Por la biota intestinal, aquí es un pase directo. Literal. En este caso, en este caso, doctor, sería entonces algo diferente al compuesto sintético, ¿no? Porque el sintético es puro 5-MDMT, ¿no? Sí, pues digo, todavía lo están probando, pero pues también dentro de lo que buscan es como deslindar, y es una de las preguntas, ¿no? Si se puede deslindar el efecto psicodélico del efecto terapéutico, ¿no? Pero pues es particularmente muy atractivo el 5-MeO-DMT porque la experiencia es muy corta y no se requiere pues tanto tiempo el acompañamiento, pero tiene otros riesgos desde el punto de vista médico, ¿no? La Claro. broncoaspiración, etcétera, ¿no? Riesgos, algunos riesgos de tipo cardiovascular, ujú, Le- cardiorrespiratorio. Leí alguna ocasión en un estudio que decía que podía incluso tener influencia sobre el receptor sigma R y que eso podría también ser como una pauta para modular algunas enfermedades inflamatorias autoinmunes. Y ese es como el de los menos estudiados de los psicodélicos, ¿no? También es muy complejo, ¿no? Y pues también está, bueno, el riesgo, el estigma, ¿no? De pues toda la depredación ahorita que hay de esta especie, ¿no? En el norte del país principalmente. Muchas gracias. A la- Gracias, doctor. Bueno, nos quedan, bueno, ya nos pasamos un poquito de las 9, espero, pues para ir cerrando, quedan bastantes preguntas en el chat. No sé si alguien quisiera hacer la última pregunta para ir cerrando. Yo, Sí, por favor. adelante, adelante. Buenas noches, doctor. Bueno, yo me voy a brincar a mi última pregunta. Lo que pasa es que como cuando vas a ceremonia ya ves que te piden el ayuno y cuando se hablaba en referencia a los pacientes que tienen diabetes, había pues no se recomienda que asistan. Pero la pregunta que yo tengo es que si alguna de estas sustancias, pensando yo más en la ayahuasca, que es líquida, o no sé si tenga alguna característica que pueda desencadenar una hiperglucemia posterior al ayuno prolongado y por eso se determine que los pacientes no pueden entrar a una ceremonia así. No sé si hay algún registro o donde se pudiera Pues, leer. como tal, no es una contraindicación. Entonces, pues bueno, si son pacientes que tienen digo, y esto se va a ir extendiendo, digo, porque al final de cuentas prácticamente es encontrar sujetos médicamente sanos, pero pues no lo va a haber y también está la controversia si se excluye al sector de la población geriátrica que habitualmente tiene pues alta comorbilidad médica. Pues sí, si son pacientes hipertensos o que tienen algún problema cardiovascular o diabéticos, pero tienen un buen control, Ujú, debería ser una contraindicación, porque digo, tampoco van a suspender sus tratamientos o vamos a pedirles que hagan ayunos prolongados o digo, o si se aplican la insulina, se tienen que aplicar la insulina, digo, porque a veces ujú, algunos facilitadores o pseudo facilitadores, pues
promueven esta idea de que se va a sanar por completo, que dejen sus medicamentos y se van a curar de su diabetes o de su presión alta, su problema cardiovascular, o incluso algunos se atreven a decir que se van a curar de alguna enfermedad. enfermedad. Ah, Ujú. Pues hay que tener mucho cuidado porque a veces tiene que ver más con eso. Sí, pero tienen que seguir con su tratamiento, incluso pues, a pacientes que tengan algún problema autoinmune, que por alguna razón decidan tomar este tipo de tratamientos, tienen que seguir con sus medicamentos, si no puede haber una recaída, una recidiva importante de su condición. Ujú. Ok, Pero como no se ha recabado suficiente información conforme se vayan extendiendo estas prácticas, que pasen y que se hable, porque también es importante que mucho se tiende a romantizar o idealizar a estas medicinas. Pero yo creo que es importante también reportar todo lo malo que puede suceder y así es como vamos aprendiendo también todos de los riesgos. Pero si no se reportan, ¿cómo vamos a aprender también? ok. Gracias, doctor. Una breve pregunta antes de cerrar. ¿Has tenido casos de recesión de, pues sí, que sí puedan dejar los medicamentos psiquiátricos, antidepresivos? ¿Han habido casos al Sí, respecto? ha habido casos porque algunos pacientes en preparación a las ceremonias o a las sesiones los dejan de manera gradual. Pero depende mucho también porque a veces se les da la atribución de que es una sesión y que ya no los van a necesitar, pero a veces se requieren varias sesiones para poderlos dejar. O a veces se tienen que utilizar dosis, pero habitualmente si los utilizan, por lo menos llegan a utilizar dosis menores y funcionan de manera diferente los medicamentos y los van preparando para eventualmente poderlos dejar, ¿no? Que puedan estar periodos más prolongados dejando los fármacos o que se puedan utilizar de manera combinada, porque no están enemistados, no debe haber un manejo más integral entre la medicina tradicional y la medicina occidental, porque pues, también los psicofármacos van a seguir teniendo un papel importante, no van a ser completamente desplazados, pero probablemente ayuden para que se den durante periodos de tiempo más cortos, se den esquemas más simples con monoterapia, no llegar a la polifarmacia, dosis más altas a expensas a veces de muchos efectos colaterales, y aun y cuando actúan en una gama de receptores pues similar o igual, probablemente tienen mecanismos allá hacia adentro, hacia la célula, muy diferentes o complementarios. Ujú. Y están empezando también a salir algunos estudios de combinación pues, de reportes de psicofármacos con medicina psicodélica. Y también pues, vamos a ver que todo ahorita sigue siendo muy controversial y muy empírico, pues también cómo combinar las diferentes medicinas psicodélicas, ¿no? Que se hacen en algunos lugares, ¿no? Cómo combinar algunos, diferentes propiedades, en qué momento dar uno. Y además son cosas que hacen los participantes, los usuarios o los pacientes sin consultarnos, ¿no? Que primero van a una sesión de ayahuasca, después van a una sesión de hongos y después van a una sesión de buf, y luego algunos van a ibogaína, ¿no? Y cuál sería el orden o la pauta, ¿no? Para cómo se va integrando todo esto. Y eso también va a ser muy interesante cuando se empiecen a trazar todas estas rutas y mapas de cómo entran los psicodélicos y cómo pueden actuar los psicofármacos. Muchas gracias. Y por último, acabas de sacar un artículo hace breve, ¿no? Hace poco tiempo, ¿no? Sí, pues, tenemos varios ya sobre todo con la doctora Eva hemos participado en algunas propuestas de modelos animales, que es en lo que ahorita, pues bueno, vamos avanzando. Ahorita ya vamos en la propuesta del ensayo clínico con el extracto del hongo psilocibe. Ya estamos, pues bueno, cada vez más cerca, espero, de llegar a la caracterización, porque es algo que nos piden para poder ensayar un extracto, un fármaco, ¿no? Que esté muy bien caracterizado, saber exactamente qué es lo que se le va a dar a cada paciente, cómo se comporta, cómo se metaboliza, ¿no? Y pues eventualmente primero en algunos sujetos sanos para ver cómo se comporta y después poder utilizar en población psiquiátrica, ¿no? Pero ahorita ya hemos sacado, sobre todo con la doctora Eva González, que es la que lleva como este liderazgo, ¿no? En algunos modelos. Ahorita se ha sacado un par de artículos en modelos de micro y macrodosis con el extracto del hongo psilocibe. También está proponiendo un modelo del dolor, muy interesante para fibromialgia, ¿no? En modelos animales, ¿no?
Y ahí, pues ahí poco a poco vamos contribuyendo también al acervo de conocimiento, ¿no? Y esperemos que pronto se pueda tener acceso para probarlo en población clínica, en seres humanos, ¿no? ¿Qué se hace? Y también tenemos ya varios estudios, propuestas de estudios observacionales, ¿no? De medir, de llevar algunas escalas para evaluar los efectos terapéuticos de diferentes teógenos, ¿no? Principalmente psilocibe y ayahuasca. Qué Ujú. maravilla. ¿En dónde te podemos leer? Este, pues si quieres te comparto material de los artículos que hemos sacado y pues y eventualmente pues porque mucho ahorita todavía está como en propuestas, pasando por los comités de investigación, comités de ética. Ujú. Les compartiremos más información también conforme la vayamos integrando y desarrollando. Ujú. Pues muchas felicidades, agradecemos mucho este espacio, no sin antes mencionar que siempre que llegan pacientes con nosotros que tienen medicamentos farmacológicos psiquiátricos, primero pasan por el doctor Raúl antes de cualquier otra situación o circunstancia, entonces les recomiendo muchísimo si nos podrías dar tus datos de contacto, Sí, sí, les puedes compartir mis datos, por quien les quiera doy sus mi correo de datos. mi celular también. Ahí, pues contáctenlo, por favor, manden a, si que, Y cualquier duda que tengan, sí, el sí, paciente que les llega a ustedes con fármacos psiquiátricos, favor de mandarlo con Raúl, antes de de afrontar cualquier peligro, ¿no? Porque justo creo que eso es lo que también estamos trabajando mucho, muchas personas que cada vez hagamos esto con mayor precaución, con mayor seguridad. Hay demasiadas variables aún que escucho que se están investigando y que se están aplicando. Entonces, bueno, vamos a seguir de la mano y pues agradezco mucho, doctor, siempre tu conocimiento y tu sabiduría, tu presencia y pues felicidades por todo el trabajo que estás haciendo, que están haciendo todos sus grupos, gracias. sus proyectos. Pues sin antes mencionar que también participó muy activamente en la propuesta legislativa, ¿verdad? De la psilocibina. Sí, sí, en eso estamos también y pues la recomendación es que pues, es difícil trabajar, bueno, no, mi recomendación es que se acompañen de un buen equipo, ¿no? Que cada equipo, pues, bueno, la parte médica, la parte terapéutica del acompañamiento, la parte de los filtros de preparación, y hay excelentes facilitadores para llevar las ceremonias, y hay excelentes terapeutas integradores, ¿no? Difícilmente pues, podemos hacer todo, ¿no? Yo me apoco más a la parte médica, del acompañamiento, de los riesgos, ¿no? De la seguridad, ¿no? De las interacciones, de los diagnósticos, de los filtros, de riesgos para psicosis, pero pues hay excelentes terapeutas que llevan la parte de preparación, que llevan muy bien la parte de la facilitación y la integración y trabajamos en modelos también interculturales, diferentes especialistas, porque yo creo que es la manera también de cubrir todos los riesgos, todas las vertientes y pues, sobre todo, pues ya que los pacientes, los participantes que llegan habitualmente, pues ya han pasado por trauma, por muchas situaciones difíciles, por maltrato, no solamente fuera del área de la salud, sino también por el equipo de salud, por el estigma y pues yo creo que vale la pena trabajar todos en equipo, cada uno respetando la labor y la participación que puede tener uno en este proceso tan complejo, y no duden de armarse de especialistas. Afortunadamente cada vez más sabemos médicos o especialistas en medicina y otras áreas que estamos más abiertos a estos temas. También muchas veces se acercan con miedo, con estigma y que no hablan los pacientes. Lo que pasa es que si esto fuera abierto, sabríamos que está muy difundida y muy expandida el uso de estas sustancias entre la población a nivel de micro y macrodosis, ¿no? Y hablar de los riesgos, porque es importante generar como una base, un conocimiento para poder apoyarnos y saber qué hacer y qué no hacer, qué puede salir mal, ¿no? Sí, pues muchas gracias. Sí, concuerdo, trabajemos en equipos, cada quien desde sus trincheras, apoyando a que pues este movimiento que se está resurgiendo pues sea cada vez más seguro y más cuidado, ¿no? Y gracias por todo, doctor. Gracias, Aquí siempre es tu casa y pues gracias. como siempre.
Que pasen buenas noches y gracias. Un gusto Gracias. coincidir con ustedes. Muchas gracias. Muchas Gracias. gracias, doctor. Muchas Gracias. gracias, doctor. Gracias. Que les vaya muy bien. Pues bueno, muchas gracias. ¿Qué les pareció? Interesante, ¿no? Excelente clase. Gracias por estar y pues aquí si quieren platicar un ratito, alguna otra duda que haya surgido, ¿qué les pareció? Opiniones, ¿qué tal? Todo muy Bueno, bien. pues ahí les vamos a mandar vamos a subir la charla después a YouTube para todos los estudiantes, las estudiantes. Pues gracias por estar, no veo ahí a otras personas, pero pues bienvenidas siempre todos los miércoles, casi todos los miércoles tenemos clases como esta para quienes es la primera vez que están por acá y quienes no, pues nos vemos el siguiente miércoles. ¿Va? Dale, vale, gracias. Gracias. Bendiciones. Gracias. Bye. Gracias. Adiós, Silly. Adiós. Nat, ¿sigues por ahí? Mm, Bueno, todo bien, ¿no? Sí, Bueno, ya escuché esa clase 4 veces, pero sí. O sea, sí, bueno, le va agregando cosillas. Lo que estuvo muy interesante fueron las preguntas, muy, muy interesante. sí, muy chido, la verdad. Sí. Y sí, sí, no, sí se acabó sumando más gente, que eso estuvo bueno. Sí, pues sí, hay que darle, ay, pues, Ya sé, no ya sé, sé. traer más gente a las clases. Es que hay que darle promoción al protocolo, no le hemos dado. O sea, te juro si llega un montón de gente, igual y no todos se suman, pero sí, pues por lo menos, ¿no? Darle más difusión. Sí, Ya estaba uno, no sé si no te había encantado, o sea, vamos a tratar de hacer otro, pero bueno, con chat queda en medio, así siempre. Pero bueno, podemos darle con ese un rato, igual en lo que se va mejorando también, por lo menos para tener algo. oye, tengo que entrar a otra reunión. Sí, dale, Mañana suerte con tu empacada, con pues, empacando, ¿no? Fuerza. vale, Pues, ya gracias. avanzaste, ya no hay nada que... Descansa.